Al equipo de Journals and Autos, feliz cumpleaños, que sean muchos más. Muchas gracias por el esfuerzo, muchas gracias por el evento y sobre todo muchas gracias por estar pendiente de la comunidad nacional, de quienes trabajamos en comunicación científica desde los distintos frentes, desde las universidades, de entidades independientes. Es muy importante tener redundancia en las oportunidades que tenemos, ya que nosotros tenemos un ecosistema de comunicación muy heterogéneo. Y para eso justamente necesitamos gente que nos apoye desde todos los frentes en todas las perspectivas. Un saludo especial, además, en nombre de la Dirección Nacional de Bibliotecas de la Universidad Nacional y de la Vicerrectoría de Investigación. Nos gusta mucho poder participar en estos espacios, agradecemos por la invitación, por poder estar compartiendo con todos los colegas y escuchar también muchas de las presentaciones que previamente nos dan también un contexto general. He visto también, por supuesto, no es muy diferente en contraste con las presentaciones previas, que hay mucho que los editores del país conocen, y este ejercicio que les voy a compartir en los próximos minutos tiene más el propósito de generar una reflexión y que pudiéramos nosotros dialogar. No vamos a contarles nada que ustedes no conozcan, de pronto contarles un poco más de cuáles han sido las discusiones que nosotros hemos desarrollado y las reflexiones a las que nos han conducido, que pudieran también ser particularmente de interés para sus revistas como también para las instituciones a las cuales pertenecen. Muy bien, para empezar, esto voy a pasar muy rápido y simplemente resaltar algunos aspectos que han resultado recientemente de, por ejemplo, las discusiones en la universidad acerca de cuál es la política y cuáles son las recomendaciones que vamos a compartir con nuestra comunidad acerca del repositorio de datos de investigación. Tenemos ya una versión beta, esperamos entrar en producción a partir del próximo año, pero justamente pensando en la Política Nacional de Ciencia Abierta, las implicaciones que esto tiene, han resultado una gran cantidad de dudas que aplican a toda la comunicación y a todo el resultado de la labor académica en la Universidad Nacional o cualquier otra institución. Entonces, en primer lugar, para hablar acerca de la creación de la revista y también un poco de la política de acceso abierto a la universidad, como definición muy básica, sometida a su consideración totalmente abierta a debate, una revista científica es un canal de comunicación para una comunidad epistémica. Esto nos genera un contexto más específico, con unas particularidades que ustedes las conocen muy bien y que se han puesto en evidencia en las charlas previas. Por ejemplo, cuando hablamos de revisión de pares, la revisión de pares tiene todas las dificultades que nosotros conocemos. Sí, señor, 19 invitaciones es lo menos que tenemos en algunas revistas, en ocasiones son mucho más, ¿cierto? Y cómo resolverlo y encontrar a la persona que tenga el perfil y que tenga la trayectoria nunca es tan sencillo, sobre todo cuando nosotros estamos compitiendo con el resto del mundo en una condición que no solamente es dispar, sino que también en ocasiones favorece muchos otros intereses. Es un canal de comunicación, es un medio a través del cual charlamos acerca del conocimiento, de la ciencia y el interés de esta comunidad. Es una publicación periódica, debe persistir. Así que cuando nosotros tenemos una publicación científica, debemos tener presente que va a estar para siempre. Uno de los aprendizajes que tuve en calidad de editor de la revista Ingeniería e Investigación es que si alguien de pronto tuviera la curiosidad de hacerse inmortal, que publique un artículo científico, ya que su memoria va a persistir por el resto de la historia, en la medida en que el ejercicio se haga como la expectativa que todos tenemos, ¿sí? Debe ser persistente y estar ahí porque es parte del cuerpo de conocimiento que como humanidad generamos, independiente de las formas de acceso que pueda haber. Tiene un alcance temático definido y acotado. Esto es perfectamente claro y es lo que marca la diferencia entre muchas de las publicaciones científicas que editamos en la Universidad Nacional, en otras instituciones, y publicaciones que pudieran o no tener un interés comercial, pero que han sido clasificadas o descritas como publicaciones predadoras, en donde nosotros combinamos temáticas de culinaria, astronomía, física cuántica, matemáticas e ingeniería civil. No sé cómo haría un editor o un grupo de editores para encontrar un par a un artículo en una revista que tiene ese alcance temático. En ese caso, independiente de que lo pongo aquí en cuadro destacado, en un poquito punteado, es que si es un valor académico el que nosotros hemos compilado conjuntamente entre las comunidades epistémicas y los espacios de publicación como las revistas científicas, el definir los alcances temáticos, definir qué es una disciplina. Sin embargo, si tenemos una situación, esto no es un conflicto, es una realidad, definir disciplina es muy difícil.
Hace un tiempo, hace un siglo, tal vez era relativamente más concreto, independiente de que teníamos contribuciones de muchas más personas, y ni hablar hace 500 años donde lo que nosotros teníamos era alquimia. Pero en los últimos años, en las últimas décadas, el concepto de disciplina ha evolucionado como resultado de la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad y la atención de las necesidades que tiene la sociedad, que requieren justamente la combinación de muchos saberes, tradicionales como no tradicionales, como saberes ancestrales, para atender necesidades de no únicamente comunidades epistémicas, sino justamente la sociedad, que es justamente a quien nosotros como academia nos debemos. Asiste a comunicar la producción académica, y aquí también lo vuelvo a poner en cuadros, porque hace un rato en la presentación, Ignacio, ¿cierto? Ángel, lo siento. Ángel nos comentaba acerca en su presentación de calidad, visibilidad e impacto. Es algo que nosotros como gestores, como editores asociados, como editores jefes, como gestores editoriales, en mi caso, yo soy ingeniero electricista, trabajando como editor y trabajando en visibilidad académica. Me invitaron a trabajar como director nacional de bibliotecas y he aprendido y estoy profundamente agradecido con los bibliotecólogos por entender cómo es que se describe la información. Pero hay un tema en términos de la producción académica que todos conocemos y que también se pone muy en evidencia en un libro que, si ustedes tienen oportunidad de verlo, los invito a que lo lean, que se llama The Evaluation Game, de Manuel Kuczynski. Es un polaco que trabaja en conocer cuáles son esas dinámicas que se han derivado de las métricas con las que se mide el conocimiento científico en los últimos 20 años. Y es, ok, los artículos científicos, las revisiones de tema, las ponencias, los libros científicos, los capítulos del libro, sin duda ponen en manifiesto mucho de lo que nosotros hacemos en la academia. La pregunta que vale la pena que nosotros formulemos es: ¿acaso las universidades, las instituciones de educación superior, además de hacer producción científica, que sin duda es muy valiosa, no se deben acaso a una sociedad que las financia, a una sociedad que tiene la expectativa no únicamente de recibir profesionales para atender las necesidades de todo un país, sino también tener un valor agregado que se traduzca en algo que pueda llegar a ser tangible, no necesariamente hoy, sino en un plazo razonable, como resultado de la inversión que como país hacemos en la educación, la investigación, la extensión y la gestión de conocimiento? Entonces el tema acá es que, como lo destaca Manuel Kuczynski, es que nosotros hemos centrado la medición de la ciencia exclusivamente en el artículo, que tiene muchos atributos propios de lo que ya hemos descrito y lo que hemos aprendido a hacer con mucha diligencia y mucho profesionalismo, y es un artículo científico en un idioma específico con una jerga particular que le interesa a una comunidad específica. Mi abuelita, que ya no las tengo, no puede leer ese material, no lo entiende, a pesar de que yo se lo explique. Y cuando lo pueda leer alguien más, no necesariamente se va a traducir en lo que la sociedad requiere. Y nosotros nos debemos completamente a nuestro país, completamente a nuestra sociedad. Entonces la cuestión acerca de la producción académica es hasta qué punto este ejercicio que hacemos en las revistas científicas adecuadamente responde, en mayor o menor medida, a las necesidades de la sociedad, no únicamente de un grupo de personas. Y también, sin duda, lo hemos comentado, creo yo, lo digo desde mi propia perspectiva, el haber sido, el ser editor de una revista, el participar también en el proceso de gestión de conocimiento y de gestión y generación de conocimiento, de difundir a través de repositorios de datos, de repositorios institucionales, de colecciones científicas y demás, es un ejercicio de aprendizaje profundo a nivel individual, pero también como academia, porque nos conduce directamente a reflexiones acerca de integridad personal y académica, propiedad intelectual, cuál es el fin de las cosas, cómo nosotros interactuamos apropiadamente con nuestra comunidad y con otras, y cómo nosotros generamos esto que se llama capital social y reputacional. Si es un espacio donde tenemos mucho que aprender, en donde aprendemos mucho y que generamos también mucho valor, que eso es algo también que considero pertinente destacar en las presentaciones previas, y es que cuando tenemos un equipo de editores como los que asisten el día de hoy, aquí hay un montón de capacidades y de conocimiento en el país. En mayo de este año, justamente en el marco de la Feria del Libro, tuvimos los diálogos nacionales sobre ciencia abierta. Y en los diálogos nacionales sobre ciencia abierta, quien en su momento era el viceministro de Conocimiento, sugería que hiciéramos una encuesta para identificar las capacidades que tenemos nosotros para generar y gestionar conocimiento, particularmente en el contexto de una transformación hacia ciencia abierta.
Y en varias ocasiones, tanto en los espacios abiertos como cerrados, le dijimos al viceministro, le tengo la solución. Estas 200 personas que están presentes acá son la capacidad que tiene el país. La mitad de ellas son ustedes, gestores editoriales, editores. Los demás son gestores de investigación, los demás son gestores académicos. Sabemos cómo funciona y tenemos muy claro el propósito, y adicionalmente los medios, ¿sí? Tenemos un potencial enorme, tenemos una capacidad sólida, tenemos una escuela que se ha madurado a través del fuego y de la crítica y de mucho sufrimiento en la gestión y generación de conocimiento. Particularmente en la Universidad Nacional, pensando un poco más, ya traerlos un poco a este contexto, tenemos un ecosistema de gestión de conocimiento que no es diferente a lo que ustedes tienen en sus instituciones, sin embargo, por las particularidades que tenemos, alcanza a tener, tiene relación con la reflexión que hacemos sobre cómo nosotros avalamos o queremos avalar las revistas científicas. Tenemos unas herramientas que son la herramienta de gestión de proyectos que nosotros la hemos denominado Hermes. Es una herramienta desarrollada en la Universidad Nacional que tiene tres componentes: un componente de investigación, un componente de laboratorios, un componente de extensión, que a su vez tiene dos componentes. Un componente que es el componente de extensión, proyectos de asesoría con entidades públicas y privadas, y un componente que se llama extensión solidaria. Extensión solidaria es una de las tantas herencias que en la Universidad Nacional tenemos de Orlando Falsborda, cuando hace 60 años propuso la investigación acción participativa, que se ha traducido en el ADN, en la identidad que tenemos nosotros en desarrollar la formación profesional como también la investigación, con una proyección hacia el compromiso social que tenemos con el país. Entonces nosotros tenemos aquí el registro, en este tiempo, de los proyectos que hemos desarrollado en todos estos componentes. Tenemos dos componentes también que son muy valiosos, que también en muchas otras instituciones con mucha dificultad se han logrado, que son colecciones científicas y patrimoniales. Tenemos más de 60 colecciones de anfibios, de minerales, de mariposas, de peces, de pájaros. Tenemos colecciones vivas como las que están en la sede de Tumaco, la sede de Amazonía, en donde tenemos bosques clasificados que se pueden recorrer y que sirven no solamente para el aprendizaje, sino para convivir y para disfrutarlos. Tenemos parte de lo que se ha denominado, que lo vamos a renombrar, biblioteca digital, que tiene actualmente tres componentes. 4. El portal de revistas, igual que ustedes, utilizamos el OJS y hemos logrado hacer un ejercicio de aprendizaje para poder tener esa capacidad en la institución sobre cómo generar revistas y cómo gestionarlos, ¿sí? Aquí hay algo que es importante también de destacar en un ejercicio como el que hacemos el día de hoy en el evento que nos convoca Journals and Articles, el 5º encuentro de editores, y es una reflexión muy interesante durante los diálogos nacionales sobre ciencia abierta, pensando por ejemplo en los datos de investigaciones. Ok, tenemos instituciones maduras con recursos que pueden proyectar para poder tener una infraestructura propia, sea en espacios físicos, servidores adquiridos que están en nuestra infraestructura, o en espacios virtuales como puede ser cualquiera de los proveedores de internet, ¿sí? Pero tenemos la madurez para gestionarlo, el recurso para sostenerlo y la intención de utilizar este tipo de herramientas para poder difundir conocimiento. No es lo mismo cuando pensamos en una institución que no tiene la misma solvencia de recursos o no tiene la misma madurez, y no es lo mismo en una institución mucho más pequeña. Entonces el tema está en que si nosotros creemos que compartir el conocimiento como un bien común es una apuesta que va a hacer una institución, no puedo contar exclusivamente con una solución en la casa, una solución directamente en el equipo, sino que puedo, y es lo más sensato, recurrir a una alternativa en donde yo tenga acceso a estos servicios, pueda atender mi misión, pero no comprometa bajo ninguna circunstancia la soberanía y el gobierno sobre mi información y sobre lo que yo estoy generando. En nuestro caso hemos aprendido mucho acerca del OJS, de nuestro repositorio institucional. También nos vimos afectados, como muchas otras instituciones, a principio de este año por un ataque informático en el que el 25% de nuestra infraestructura fue encriptada. Uno de esos servidores que estuvo expuesto al ataque informático fue el repositorio institucional. Tenemos 65.000 documentos, 84 millones de descargas por año de este repositorio. No tenemos ninguna copia, se había perdido la copia. Fue un ataque exitoso en el sentido en que cuando se logra vulnerar la seguridad, cuando se logra ingresar sobre los servidores, lo que las personas que hayan hecho este ejercicio tratan de primero encriptar los backups, después lo de servicio, y cuando uno trata de recurrir al backup simplemente no tiene nada.
Tuvimos suerte, no soy creyente, soy ateo. Me declaro así y no voy a cambiar de opinión. Pero desde que recuperamos el repositorio les aseguro que me volví creyente y fue un milagro lo que ocurrió. Porque justamente en la granja de servidores en donde estaba el repositorio, en donde adicionalmente teníamos nuestra copia, estaba ya encriptado. Apagamos el servidor, sacamos la copia, encendimos esto con los ojos cerrados y funcionó. Fue un milagro, literalmente fue un milagro. Las medidas que hemos tomado, que eso es importante en términos de lo que sí compete en esta charla, estamos en un escenario en donde los ataques, todos dependemos de la infraestructura de tecnología e información, todos sin excepción, a nivel individual como ciudadanos y a nivel de miembros de una comunidad académica. No, todos dependemos de la tecnología de información. Y los ataques de los que somos víctimas no tienen, en la mayoría de los casos, el propósito de pedirnos dinero. Realmente la mayoría de los ataques simplemente quieren demostrar que son capaces de hacerlo e independiente de que puedan o no tener algún tipo de rédito económico para quien hace el ataque, se hace porque se puede. Entonces, nosotros tenemos una misión independiente de esta lamentable tendencia, que es preservar y cuidar esta información, lo cual sí me voy adelantando un poco más adelante en la charla. Debemos pensar en soberanía en el sentido en que la responsabilidad que tenemos con nuestros autores, con toda la comunidad de nuestros lectores, incluye que se tomen las medidas para que esta información, independiente de los ataques que pueda haber, de las fallas en la infraestructura local, de la falla en la infraestructura remota, no se pierda. Tenemos nuestro repositorio institucional, nuestro repositorio, nuestro portal de datos, entre el próximo año, nuestra infraestructura física, y también tenemos lo mismo que estamos haciendo, por aquí están las personas que nos están colaborando con eso, el portal del OMP para la editorial, que nos daría a nosotros, junto con el catálogo, una biblioteca digital. Quiero compartirles también una reflexión que nosotros estamos adelantando en la Universidad Nacional, y por eso también estoy muy contento de estar en la Universidad de Antioquia, que ha sido uno de nuestros referentes para definir nuestra política de acceso abierto en la Universidad Nacional. ¿Por qué no se había publicado, por qué no se había sacado adelante la política de acceso abierto de la universidad, siendo una de las más productivas del país, si no la más, y muy particularmente la más sólida en publicación en acceso abierto? Primero porque es de facto que nosotros en los últimos 40 años trabajamos abiertamente en la publicación. La primera publicación de la revista Ingeniería e Investigación, antes de que existieran las licencias de bienes creativos de Creative Commons, establece todos los contenidos publicados en la revista Ingeniería e Investigación se podrán distribuir con libertad y sin restricciones para los autores y no se cobrará por el uso ni su reproducción. Algo así como una licencia CC BY no comercial, algo por el estilo, y no lo inventamos, eso fue como se concibió. El repositorio institucional, que arrancó este siglo, hace 15 años, tiene unos matices también muy semejantes. Entonces, ¿por qué no se había hecho? Porque ya la veníamos haciendo en el ejercicio y teníamos también muchos otros retos en términos de política, ya que los compromisos que implica también tenerlos deben conciliarse con la comunidad, que son los editores, los gestores académicos, los tomadores de decisión, los gestores de investigación y toda la comunidad. Aprendimos algo en el ejercicio de esta reflexión, y es que en términos de comunicación científica y en términos de reconocer la realidad y el interés de autores y de comunidades, no hay blanco y negro. Puede ser obvio, pero decir que nosotros tenemos una comunidad académica que se comunica de manera efectiva con un propósito de que el conocimiento sea un bien común no implica que se comunique en una revista de acceso diamante que esté bien, o que se comunique a través de una publicación con una editorial comercial esté mal. Es parte de la realidad, porque recuerden la definición de la primera diapositiva. Una revista es un medio de comunicación para una comunidad y su objetivo es el intercambio de información, independiente de cuál sea el modelo comercial. Entonces, este ejercicio, que también aquí quiero darle el crédito, en la primera diapositiva les destaqué a la colega que es la gestora funcional del repositorio del portal de revistas, Joana Sánchez, una bibliotecóloga de la que trabaja con nosotros en la universidad, y también Robinson Rodríguez, que es parte del equipo de la editorial de la universidad. Hicimos muchas reflexiones y nos encontramos esta analogía para tratar de describir los principios. Nuestros principios de la política de acceso abierto, cuando uno habla de principios de una política, siempre piensa en la estructura del Partenón, en donde yo tengo un techo muy bonito, triangular, 4 pilares y una base. Eso tiene lamentablemente, afortunado lamentablemente, una estructura jerárquica, en donde hay algo superior
indirectamente puede uno pensar en que tiene más valor un fundamento sólido y cosas que nos sostienen el techo. Hace 2 meses hubo un temblor muy fuerte. Si se nos mueve el piso, ¿qué hacemos con todo lo que teníamos encima? ¿Realmente las cosas tienen esta estructura jerárquica? ¿Queremos pasar esa idea? Pues no, cambiamos la idea y Robinson Rodríguez nos sugirió, oiga, y si ya sabemos que las cosas no están en blanco y negro, que están en un esquema de grises, ¿no será más bien que un fractal nos representa esto? En donde tenemos una idea, una noción de una región, pero en donde tenemos partes llenas, partes vacías, y tenemos que construirlo de manera que lo reconozcamos. El fractal nos ayuda a representar los pilares de nuestra política, que son 4. El primero de ellos es autonomía. Autonomía en el sentido en que procuramos reconocer el interés individual de los autores, en dónde comunican, en qué idioma, de qué manera lo hacen, con quién lo quieren hacer, y su propósito de por qué quieren publicar. En soberanía hacemos énfasis especialmente en que la institución va a tomar con libertad decisiones en términos de qué instrumentos va a utilizar, qué medios va a utilizar, qué tipo de productos va a promover y sobre todo que decida las reglas con las que se comparte, se libera y se restringe algún tipo de material. La integridad es parte esencial, ese es parte de nuestro compromiso ético institucional y lo sugerimos como pilar de la política, ya que en términos de la comunicación científica, el que haya una evaluación transparente, el que respetemos, independiente de nuestra opinión, los derechos de autor, demos el crédito no únicamente a autores, sino también a contribuidores y a todo el ecosistema de personas y de gestores que apoyan este trabajo, es parte de esa tarea y queremos que dentro de la política se destaque para que se promueva como un valor. Y la seguridad y protección de la información. Les conté el milagro que nosotros experimentamos, ya es una realidad. Nosotros tenemos que reconocer que la manera en que vamos a gestionar conocimiento y compartirlo está en una infraestructura que ni siquiera vamos a conocer físicamente. Así que, por supuesto, si vamos a compartir con apertura el conocimiento, no podemos olvidar, no podemos ignorar que sin duda todos los aspectos de seguridad y preservación de la información tienen que garantizarse y tienen que conciliarse y debemos aprender cómo hacerlo. Tal vez muchos de ustedes conocen el portal de revistas. Tenemos nosotros editadas 63 revistas en la Universidad Nacional en todas las disciplinas del conocimiento, a excepción de educación, independiente de que hay publicaciones. Y los invito a que la consulten, muchos de ustedes seguramente lo hacen. Algunos datos, me excuso que los datos son del año pasado, no habíamos actualizado esta tarea, tenemos un volumen importante de consultas, no tanto como el repositorio institucional, pero también tenemos una participación importante que obedece en buena medida, más bien, que da alcance a lo que justamente Jimena nos presentaba en la presentación anterior de quiénes son nuestros lectores y quiénes son nuestros autores. Es un caso claro particular de la Universidad Nacional de Colombia con sus revistas, pero no es diferente de lo que ocurre también en sus instituciones. Es esta la comunidad, y recuerden otra vez, insistiré eso hasta cuando terminemos la presentación, la revista es un canal de comunicación de una comunidad. Muy bien, un par de preguntas para definir, para describirles un poco cuáles son esos pasos que nosotros hemos sugerido para el procedimiento de creación de revistas en la universidad. Primero, la revista se debe a su comunidad. Y cuando hablamos de visibilidad y de impacto y de calidad, estoy completamente de acuerdo cuando hablemos de calidad y uno de los valores importantes que, como se lo dijimos al viceministro de Conocimiento de MinCiencias anterior, lo sostengo el día de hoy, tenemos una madurez importante en cómo se hace la gestión editorial. Con mucho por aprender, con mucho por resolver, sin duda, pero somos capaces de ofrecer un producto con calidad siguiendo los estándares de cualquier otra publicación a nivel mundial, sea a través de un modelo diamante o de un modelo con costo. Eso es algo que tenemos, también por aprender, por mejorar, pero ya lo hemos aprendido. Si se debe a la comunidad, tenemos calidad. ¿A qué nos referimos y cómo interpretamos eso de la visibilidad del impacto? ¿Cierto? Claro, la revista existe por una comunidad, pero entonces cuando hablemos de impacto necesitamos hacer una reflexión, y eso sí es propio del contexto actual, y es qué propósito tiene esta revista. ¿Queremos solamente difundir el conocimiento a un público especializado que lee en un código muy particular, o queremos que esto llegue a un público más amplio? Ignacio nos recordaba la recomendación que muchos de nosotros en las revistas de cada una de estas instituciones ha hecho de, por ejemplo, hacer una reseña muy corta con un video, hacer mención en redes sociales. Muchas revistas lo han hecho, funciona, sin duda.
y funciona muy especialmente para atraer la atención de otros públicos. Al ser una revista científica, estar en un portal específico, la mayoría de los ciudadanos no nos consultan, porque lo que quiere escuchar un ciudadano no es lo mismo que quiere escuchar un académico y viceversa. Eso que nosotros vemos, la participación en redes sociales de los académicos, somos este número de gatos. La participación en redes sociales de la ciudadanía es de aquí hasta el otro lado de la calle. Y que nos encontremos es no nos hablamos en ese espacio, no hablamos el mismo idioma. Queremos difundir conocimiento para qué público es la pregunta, ¿cierto? Entonces, si nosotros difundimos un conocimiento en términos de divulgación con un lenguaje amplio que pueda ser aceptable por otros, no vamos a estar hablando con las mismas personas y muy particularmente no nos van a calificar igual. Regreso nuevamente a la mención de Manuel Kuczynski. La manera en que nosotros medimos y calificamos la ciencia le ha dado la forma que actualmente tiene y la ha separado notablemente del fin que persigue el gestionar y generar conocimiento. Tarde o temprano se traduce en que la sociedad pueda utilizar nuestro conocimiento, pero no en el camino. Entonces, el posicionamiento es lo que nosotros buscamos las métricas. Si esa es nuestra tarea, estas dos que tenemos ahí, tranquilos, no hay ningún problema. Ya lo describió un montón de gente hace mucho tiempo. La ventaja acumulativa, mejor conocida como efecto Mateo, es la solución para eso. Y les garantizo que vamos a estar mucho más lejos de la sociedad. Entonces la pregunta es ¿qué queremos hacer? Y nos van a decir, sí, pero es que yo necesito estar en Scopus porque si no nos liquidan la revista. Tengo que estar en Cielo porque es que si no me dejan de pagar a mí y si no le pagan a Cielo, pues alguien más pierde su trabajo. La pregunta es ¿cuál es el fin de mi trabajo? ¿Cierto? Aquí les dejo también en este mismo sentido dos reflexiones, ¿sí? El primero, preguntémonos cuando vayamos a plantear la creación de un nuevo proyecto editorial como una revista, ¿qué valores académicos, sociales quiere promover? Quiero promover el reconocimiento de sistemas de saberes distintos a un saber ancestral, a un saber tradicional. Y aquí les comparto una anécdota que es bueno compartirla porque esos detalles no son simpáticos cuando tenemos que charlar entre editores y cuando tienen que charlar con sus comunidades. Profesor Oscar Duarte, profesor titular del departamento en donde yo trabajo, Facultad de Ingeniería Universidad Nacional, que ha sido uno de mis maestros, él dice que su saber ancestral favorito es la geometría euclidiana. Es muy diferente de los saberes ancestrales sobre las plantas, de los saberes ancestrales sobre nuestra interpretación de las estrellas, sobre la manera en que nos relacionamos con el ambiente y con el medio. Es un saber ancestral. Entonces nosotros no tenemos que escoger uno y otro, no tenemos un compromiso ni tenemos que darle respuesta a una sola opción, ¿sí? El punto está en que la manera en que concebimos y cuál es ese propósito que definimos debe reconocer esas diferencias, debe encontrar la manera de conciliarlas, y es ahí en donde la propuesta de la Política Nacional de Ciencia Abierta nos ofrece una oportunidad, particularmente en relación con la ciencia ciudadana y participativa, en donde nosotros como academia, como sistemas de generación y gestión de conocimiento, de publicación, de gestión académica y de investigación, debemos reconcebir nuestro rol en el sentido en que nosotros no debemos ser los blanquitos salvadores que vienen a decirle a la gente cuáles son sus problemas. Los problemas ya están allá, las comunidades los conocen. Nosotros debemos llegar a escucharlos y reconcebir de qué manera vamos a trabajar con ellos. Y la comunicación científica no estaría haciendo lo propio si no se alinea con esos principios. El problema está en la medición, el problema está en la evaluación. Si seguimos evaluando con los mismos preceptos, pues nos vamos a apartar más de nuestra misión. Así que MinCiencias en teoría está haciendo lo propio y cambiando la manera en que vamos a reconocer esta producción académica. Es una esperanza, es una posibilidad, hay que recorrer el camino. Ahora sí, además de qué valores promueve el proyecto, ¿qué valores quiere promover? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Cómo quiere reconocer el conocimiento? ¿Cómo quiere integrar a la sociedad? ¿Cómo quiere integrar su comunidad epistémica? No está mal que sigamos trabajando revistas especializadas, bajo ninguna circunstancia, pero queremos asistir de una manera u otra a esa misión que nos planteamos. Este es el ejercicio y estas son las preguntas básicas que nosotros sugerimos que se hagan a quienes promueven un proyecto editorial como es una nueva revista científica.
Muy bien, entonces nuestra política, nuestro procedimiento de creación de revistas sugerido, que también les agradecemos mucho sus comentarios, tiene 4 componentes que para ustedes todos son, esto no tiene nada nuevo, que tiene un ejercicio de diagnóstico, tiene un ejercicio en donde se muestra cuál es la gestión editorial que se va a hacer, se tiene que definir claramente una política editorial, un aval institucional, y aquí digamos, también quiero destacar un poco la presentación de Jimena, que personalmente en calidad de editor, me parece que el directorio de revistas de acceso abierto es una oportunidad para hacer visible la producción académica y la manera en que se comparte el conocimiento, pero tiene varios atributos que pueden traducirse en la manera en que se concibe un proyecto editorial. No siempre uno lo ve en esos términos, pero les comparto esta reflexión que pudiera serles de utilidad. Algo que personalmente veo valioso en DOAC es que tiene en primer lugar independencia. Facilita que las instituciones que quieran indexarse lo hagan con total y absoluta autonomía, sin restricción sobre lo que ellos quieren hacer o cómo lo quieren hacer. Ojo, acceso abierto, directorio de revistas de acceso abierto. Si ese no es mi plan, si ese no es mi propósito, ok, no es excluyente DOAC, es que mi proyecto va en otra vía y no está mal. Pero cuando lo quiero ver en esos términos, ok, me da un referente que me da una manera de medirlo, y al medirlo también me da un ejercicio de transparencia y, creo yo, dada la independencia que tiene todo este equipo, hereda prestigio. Cuando uno logra indexarse en DOAC, como cuando logra indexarse en Scopus, cuando logra indexarse en otro sitio, di una batalla y la gané, estoy reconocido, estoy dentro, ese prestigio no lo pierdo. Eso es algo que es muy valioso, pero muy particularmente en DOAC nosotros también tenemos un valor por la independencia que va un poco más allá, al menos en mi apreciación muy personal. Y que esto tendría que concluir, por supuesto, en un cuarto punto que da un aval institucional. ¿Qué tiene que ver con el diagnóstico? En primer lugar, pues tenemos que definir si creemos que una revista es un espacio de comunicación para generar conocimiento con apertura, si es el caso, como lo quieran hacer, pues debe definir de qué se trata, con qué periodicidad, si es un campo emergente o no, y demostrar con claridad y con suficiencia que no hay otro proyecto editorial que publica en estos temas. Si ya lo hay, ¿para qué quiero otro? ¿Para qué quiero dividir más? ¿Para qué quiero generar más gastos? Si ya existe, úselo. ¿No le cuadran sus reglas? Hablemos y negociemos, no hay ningún problema. Y si las reglas tienen que cambiar, bueno. ¿Cómo esas reglas de publicación están afectando la comunicación científica o la consolidación de una comunidad? Esa es una muy buena justificación para abrir un proyecto nuevo sobre la misma disciplina. Pero si no, no. ¿Cuál es el ámbito geográfico? Y aquí tenía una pregunta guardada para Ignacio, pero la dejé para más tarde, la dejo aquí como reflexión, y es: insisto, es una reflexión que tenemos la obligación de hacer si nos debemos a la sociedad, nos debemos al país. Debe haber un propósito en el ejercicio académico que hacemos en las instituciones, y todo lo que hagamos en la gestión del conocimiento debe solidariamente surtir efectos en esa vía, es decir, generar impacto. Una transformación tangible, perceptible, puede ser en un largo plazo. De hecho, varios expertos en impacto sugieren que aquello que resulta de la investigación básica o la investigación aplicada, de investigación en general, no debe considerarse como impacto. Debe considerarse como impacto académico, pero no como impacto al menos no social. ¿Por qué? Porque no voy a tener esa percepción, sobre todo porque las universidades nos debemos a eso. Entonces, si pensamos en que nuestra misión como Universidad Nacional de Colombia es buscar, atender, abordar, discutir y resolver las necesidades de la sociedad colombiana, entonces publicar artículos científicos no necesariamente resuelve eso, o tal vez sí. Y si los publicamos, por ejemplo, hicimos una publicación en el repositorio institucional, que también fue una de esas situaciones que digo yo son místicas, el Archivo Digital de Lenguas Amazónicas, no me voy a cansar de repetirlo, es un mérito del profesor Juan Álvaro Echeverri en la sede de Amazonía de la universidad, que nos cuenta cómo es la lengua, las lenguas amazónicas de más o menos unos 5 grupos que comparten el territorio entre Perú, Brasil y la Amazonía colombiana cerca de nuestra sede. Está el registro fonográfico de varias lenguas indígenas de su cosmología, transcrito en alfabeto latino y traducido al español. Es una memoria, es la memoria del patrimonio, ¿cierto? ¿A quién le interesa publicar eso en Oxford University Press? ¿A quién le interesa publicar eso en el Sevier? ¿A quién le interesa de los lectores del Sevier encontrar ese material? No voy a hacer mucho esfuerzo, creo que la respuesta es clara: a nadie.
¿A cuántas personas en América le importa? A los 100.000 personas que lo han visitado de México, Norteamérica, Brasil, Colombia, Perú. Ese trabajo tiene impacto, con total claridad. Logramos, así sea en una porción muy pequeña, preservar la memoria de pueblos que se van a extinguir en los próximos años. ¿Va a generar citas? Tal vez, no sé. Pero que no genere citas no desconoce el enorme impacto que tiene en términos de patrimonio. Ahora, pregúntense, no en este ejercicio, sino en aquellos proyectos de extensión solidaria, en comunidades como en Isla Fuerte, en el Caribe cordobés, en donde se hace un ejercicio de energización alineado con los saberes y las necesidades de las comunidades locales. ¿Lo vamos a publicar en el Sevier? Difícilmente, y cuando lo vean no lo van a citar. La cita académica en un sistema de indexación y resumen es una visión de impacto en un sistema de conocimiento que es radical y totalmente ajena al impacto real que demanda una sociedad. Entonces, tener publicaciones de naturaleza local o regional sí es pertinente, pero tenemos que saber si la comunidad realmente lo demanda. Sin duda, también hacer un ejercicio de articulación con las unidades de investigación y con todos los que generan conocimiento en las instituciones, que serán las unidades académicas de investigación, es esencial, pero no entenderlo como un ejercicio de endogamia, sino entenderlo como un ejercicio de cooperación que debe reconocer estos valores que queremos promover. Como gestión editorial, lo dije hace un momento, no lo voy a tomar nuevamente en detalle. Tener transparencia, trazabilidad, herramientas electrónicas, hacerle seguimiento claro, manejar los tiempos de publicación, es un valor y es una fortaleza en términos de calidad de la gestión editorial. Si no hay claridad sobre cómo mantenerlo, no se debe avanzar en un proyecto editorial. Y sin duda, si estamos hablando de conocimiento como bien común, si estamos hablando de comunicar, de compartir conocimiento en acceso abierto, los costos son esenciales. Alguien paga por la gestión del conocimiento y en nuestro caso, por supuesto, si es una facultad, si es la universidad, debe ser claro cuál es el costo que va a tener. La política editorial es esencial en primer lugar por transparencia, por valores, porque es parte esencial de lo que nosotros le damos como valor agregado a la publicación. Y aquí resalto, entre otras cosas que no son ajenas a ustedes, el tipo de documentos y evaluación. El tipo de documentos, como se los dije, es claro en la manera en que nosotros medimos la ciencia en la actualidad. Estamos centrados en el artículo científico que está escrito en un lenguaje y una jerga específica para que lo lean ciertas personas. ¿Quién dijo que esa es la única manera de comunicar y es lo único que tenemos para comunicar? Ya nos dijeron qué es lo que está por fuera del modelo de medición. Si el modelo de medición cambia, si el modelo de medición reconoce la extensión, la docencia, la divulgación y aquellos productos que se deriven de actividades que tienen impacto social, tal vez las revistas puedan cambiar la manera de publicación y no sea un problema. Bueno, también la evaluación tiene que ver con esto porque por supuesto tendremos distintas dinámicas y ahí por supuesto los temas de inteligencia artificial son sensibles y habrá que tenerlos en cuenta. Finalmente, cuando uno tiene toda esta información junta, la intención, por supuesto, es que tengamos evidencia clara, una justificación. Nosotros no tenemos en general, ni en la Universidad Nacional ni en el resto de instituciones del país, sociedades académicas que soporten sólidamente a un proyecto editorial. Así que nosotros nos respaldamos directamente en las facultades, en las universidades. No vamos a cambiar ese escenario, al menos no en la Universidad Nacional. Sin embargo, sí es una oportunidad interesante de interacción. Cuando nos decía también Ignacio que hiciéramos un ejercicio de cooperación entre las revistas, este puede ser un buen ejercicio, en donde yo busco la comunidad en el resto de instituciones tratando de tener la mayor solidez, el mayor equipo con mayor cobertura, tanto en el país como en la región, para atender algo que vale la pena mantener como un proyecto editorial. Cuando se tiene esta postulación, primero quien lo va a avalar nos cuenta y el Comité Nacional Editorial le dice, listo, estamos de acuerdo, pero no antes. Las reflexiones que quiero dejarles acá también para terminar la presentación justamente es que tenemos un escenario de transformación en la manera en que nosotros hacemos la gestión y generación de conocimiento. La ciencia abierta, pienso yo, que no es solamente un tema de moda, sino realmente es una oportunidad. Y al hacer proyectos como los que nosotros hemos sostenido de revistas en acceso abierto, tenemos el chance de seguir haciendo reflexiones independientes de las dificultades que enfrentamos. Pero es una oportunidad la que tenemos si cambiamos este modelo de medición, si cambiamos la manera de hacer las cosas y si reconocemos muy bien el impacto que debe tener nuestra labor, tenemos oportunidad de
reformular en qué vía queremos hacer esa interacción que tenemos no únicamente con nuestros lectores y nuestros autores, sino en general con la sociedad. Con esto termino, les agradezco mucho por su atención, realmente tengo muchas ganas de escuchar sus preguntas y todavía no tienen mucha hambre, y de verdad muchas gracias por su atención y por la invitación.